Y el país se integra y comentarles que para las 4 de la tarde de este martes 25 de febrero está convocado el Pleno de la Legislatura para tratar lo que sería esta moción de respaldo que le hiciera la bancada del movimiento oficialista en torno a la presencia y cooperación de fuerzas especiales extranjeras a las Fuerzas Armadas de nuestro país para hacer frente al crimen organizado. A propósito de esto, existen posiciones a favor y en contra de lo que sería esta moción de respaldo. Una de ellas, desde la bancada de Construye, Jorge Peñafiel, ha dicho que es importante en estos momentos que se pueda respaldar la iniciativa de gobierno. Bueno, en principio decir que el presidente de la República no requiere un pronunciamiento de la Asamblea Nacional para promover una agenda internacional de cooperación en materia de seguridad. Pero entendemos muy claramente que el respaldo político es importante para ello. De parte mía, de parte de nuestra bancada, lo hemos dicho, debemos apoyar cualquier iniciativa que venga a coadyuvar, a apoyar la lucha contra el crimen organizado, venga de donde venga, sea como sea. Obviamente, eso tiene algunos bemoles que tenemos que también desentrañar aquí. El primer elemento es identificar en qué consistiría esta cooperación, de qué países vendría esta cooperación, porque si es esta la declaración de que el Plan Fénix ha fracasado, pues al menos tenemos que saber a qué nuevo plan nos vamos a acoger. ¿Cuál es el interés del gobierno nacional en este nuevo momento de la lucha contra el crimen organizado? La salida de Palencia como ministra y además el fracaso evidente del Plan Fénix nos lleva a pensar en este momento que es necesario darle un giro a la lucha contra la inseguridad. Y para eso está la Asamblea Nacional de igual manera. Tiene una comisión de seguridad que puede perfectamente aportar en elementos para que puedan las autoridades, al comparecer acá a la Asamblea Nacional, evidenciarse, denotarse y de alguna manera mejorar cualquier tipo de interés que tenga el gobierno nacional en mostrar esta apertura a la cooperación de una manera mucho más unificada con la Asamblea Nacional. Para mí es positivo, creo que tenemos que darle el apoyo y además evidenciar que aquí podemos darle también la mano al presidente en el sentido de aportar para que esta iniciativa tenga la imagen de todo el Estado ecuatoriano y no solamente del gobierno nacional. Ahora, más allá de este acuerdo que usted plantea con el Ejecutivo en ese aspecto, ya de concretarse… No es acuerdo, ¿no? Ok, bueno, el apoyo, digamos. Sí, el apoyo. Ok, perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que en el desarrollo de estas conversaciones se plantea la presencia, como dice el Ejecutivo, de fuerzas especiales foráneas trabajando en conjunto con las Fuerzas Armadas y Policía? ¿Se requiere ahí un pronunciamiento de la Corte Constitucional o necesariamente, como dice usted, con que el Ejecutivo lo decida, bienvenido sea? A ver, ya existen algunos acuerdos de cooperación suscritos. Estos acuerdos ya conlleva de alguna manera el apoyo institucional, el apoyo en dotación, entiendo yo que también hay algún nivel de aporte a nivel de tecnología, pero siempre que se requieren fuerzas militares extranjeras, armadas o en su defecto presencia militar extranjera, va a requerir al menos del pronunciamiento o criterio de la Corte Constitucional. Independiente si es con Estados Unidos o no, porque con Estados Unidos se mantiene ese convenio. Sin duda. Me refiero a que podría reñir contra la Constitución si es que existen, digamos, presencia militar armada en el Ecuador de otros países. Pero en este momento de la crisis y de la lucha contra la inseguridad, no hay que mirar esos elementos, sino el poder aportar. Aquí lo importante es aportar sin ningún tipo de límites a la lucha contra el crimen organizado. Y si hay que pasar por la Corte Constitucional de acuerdo al criterio del presidente, pues habrá que hacerlo. Pero aportar, apoyar y dar la mano es lo fundamental en este momento. ¿Se debería tener como paraguas legal que se concrete la reforma del artículo 5 de la Constitución para ese objetivo netamente o no? A ver, el artículo 5 de la Constitución habla de las bases militares. Bases militares no es necesariamente la cooperación. ¿A qué me refiero? La cooperación puede venir a nivel de asesoría, de asistencia, de dotación, de entrega, de tecnología, de inteligencia, de logística, y no necesariamente bases militares.
Ahora, ¿se quiere instalar una base militar en el Ecuador? Nosotros hemos dicho que también es necesario hacerlo. El Ecuador vivió mejores momentos en la lucha contra la inseguridad y sobre todo contra el narcotráfico cuando teníamos una base militar en el Ecuador, extranjera. Ahora, eso merece necesariamente la reforma al artículo 5, que está tramitándose en este momento y que paradójicamente está en manos del correísmo, de parte de la Presidencia de la Asamblea Nacional, el darle trámite. Y hasta el momento, desde el 29 de diciembre, que tienen ya el informe para primer debate, en la Presidencia de la Asamblea Nacional ha dormido el sueño de los justos. Esperemos que también sea parte del debate y que pueda ya ponerse en aplicación este debate y evidentemente lo que viene después, que sería el segundo debate, en no menos de 90 días. Con eso creo que podríamos tener también, además de la cooperación inicial que pretende el gobierno con esta reforma o esta resolución, podría venir incluso la autorización para que puedan instalarse bases militares en el Ecuador con la anuencia debida de la Constitución y de la Corte Constitucional, que ya ha dado su aval para hacerlo. Ahora, independientemente en el escenario más extremo, si no hay los votos mañana, el Ejecutivo igual podría, digamos así, llevar adelante este tipo de... Claro, a ver, lo que quiere el presidente es un apoyo político y es importante, aquí no hay que desmerecer eso. El apoyo político es importante porque muestra al Estado ecuatoriano unificado en la lucha contra el crimen organizado. Conjunto entre el gobierno, legislativo y todo el Estado ecuatoriano junto para poder presentar una propuesta al extranjero, a los otros estados, y que pues los otros estados nos puedan dar la mano en ese sentido. Obviamente habrá que ver qué exigen a cambio los otros estados también, porque los otros estados no es que dan el apoyo de manera libre y gratuita, ¿no? Aquí hay algo que seguramente les ha de interesar, pero todo es absolutamente, digamos, negociable. Para nosotros es fundamental tener mayor presencia en territorio, mayor tecnología, mayor logística, identificar las líneas de trabajo de las bandas criminales. Es decir, con un apoyo del extranjero podemos llevar a cabo una agenda de seguridad mucho más amplia, mucho más lógica, coherente y además que venga a reducir los índices de mortalidad que tenemos por crímenes violentos, ¿no? Ese es el objetivo. No así para el legislador por la Revolución Ciudadana Franklin Samaniego, que ha dicho que este apoyo debe ser de forma específica, tener las pautas en las que se trabajaría. De ahí también que se ha cuestionado que el texto aún no se conoce. Lo que conocemos es que la resolución que se iría a plantear es un exhorto y un pedido al presidente de la República y además un compromiso de la Asamblea para cumplir lo que determina la Constitución y la ley, que es conocer y abocar cuando se remite por parte de la Presidencia de la República acuerdos o convenios internacionales de acuerdo a lo que determina la Constitución. En ese sentido, nosotros creo yo que en el debate habrá que plantear también que el Frente de Defensa y el de Seguridad informe a la Asamblea Nacional cómo están los temas, qué es lo que ha pasado, qué se ha hecho con el IVA, y en ese sentido yo creo que en el debate tomaremos una posición. En este momento hemos estado señalando nuevamente el tema del fracaso en los temas de seguridad respecto a la gestión del gobierno nacional. Vemos que ese plan Fénix, aparte de ser inexistente, hoy se está planteando un plan Fénix 2.0 y lo único que nosotros haremos es defender la soberanía del Estado, no comprometer la soberanía del Estado y fundamentalmente exigir que a la policía y a las Fuerzas Armadas se les entregue los recursos pertinentes como para poder enfrentar esta oleada de inseguridad, más de 1000 homicidios en este tiempo que va de este año, lo pone al Ecuador como un país de los más inseguros de la región. ¿Aún no conocen el texto asambleísta que van a tratar mañana de esta moción de apoyo? Pero si se plantea así como usted está, ¿lo apoyarán? Bueno, el tema va a ser cómo llegue el texto. Lo que conozco yo y lo que puede hacer esta resolución es exhortar y pedirle al presidente de la República que asuma su responsabilidad. Creo yo que hay que ponerlo un punto exacto. Pues la Asamblea Nacional, ¿qué competencia tiene en relación a la seguridad? Que no sea el de legislar y el de fiscalizar. Entonces nosotros nos ratificamos en ese tema y si es que hay algún convenio o acuerdo internacional que el presidente remita a la Asamblea, lo analizaremos en el marco de las competencias. Asambleísta, pero el problema es de que los exhortos son exhortos, no pasa nada. Bueno, es decir, no hay ningún efecto jurídico, entonces es
es una pérdida de tiempo de ustedes. Bueno, es una pérdida de tiempo del asambleísta Ferdinand Álvarez, que lo que trató es de poner un relato político en vez de darle una respuesta al pueblo ecuatoriano sobre seguridad. En vez de que el partido de gobierno, ADN, esté planteando este tipo de resoluciones, que lo que hacen es efectivamente pedirle al presidente de la República que actúe en los temas de seguridad, pedirle al presidente de la República que se articule con otros organismos a nivel nacional e internacional respecto a los temas de seguridad. Entonces, sí nos llama la atención que un asambleísta de gobierno no le dé respuestas a la ciudadanía claras en el marco de nuestras competencias y esté haciendo el exhorto a su propio presidente, a su propio compañero de partido político, y esta situación, como digo, lo que da a notar es de que efectivamente quería ponerse un relato en el país, un debate que no tiene sustento y que en todo caso la Asamblea ha ratificado cuál es nuestra posición. A la final, ¿quién debería pronunciarse? ¿La Corte Constitucional para este respaldo? Bueno, el tema de las bases militares del artículo 5, recuerden ustedes que hay una comisión que está trabajando en el tema de los acuerdos y convenios internacionales. Luego de que se evacúe el procedimiento pertinente, tiene que venir a la Asamblea Nacional en lo que le corresponda. Recuerde usted que la Corte Constitucional ya hizo un pronunciamiento en relación al acuerdo de fuerzas que se firmó con los Estados Unidos, y ahí también un llamado de atención a los abogados de la Presidencia de la República. Deberían leer bien los documentos a fin de determinar qué es lo que tiene que venir a la Asamblea y qué es lo que no tiene que venir a la Asamblea, y al Presidente de la República asumir su responsabilidad en el manejo de la política pública y de los recursos para darle respuesta al Estado ecuatoriano. Ustedes como bloque, ¿cuál es la responsabilidad entonces que tienen para erradicar, contribuir, coadyuvar a eliminar el problema de la delincuencia en el país? Bueno, las que tiene la Asamblea, no solo como bloque, nosotros somos parte de la Asamblea Nacional, la de legislar y de fiscalizar. Las leyes que ha mandado el Presidente de la República le hemos entregado, todas las que ha pedido en el tema de seguridad. Llegó el tema de la consulta popular, entregamos la ley económica urgente. El Presidente de la República no tiene ningún pretexto para no enfrentar y usar las herramientas que tiene. El tema de recursos, 1.200 millones de dólares aproximadamente que ingresaron de los 3 puntos del IVA. ¿Y qué pasó con su plan Fénix? ¿Acaso es un fracaso? ¿Acaso fracasó su política, entre comillas, de seguridad? ¿Qué es lo que pasa con la policía? ¿Qué es lo que pasa con el ejército? ¿Qué es lo que pasa con las extorsiones, los homicidios, el tráfico de drogas, etcétera, que al Ecuador le tiene postrado ante los grupos de delincuencia organizada? Sin embargo, legislador, hay cuestionamientos de otras bancadas, que hay un retraso voluntario por parte de la presidencia de esta asamblea para no llevar al pleno el tema del primer debate de la reforma al artículo 5 de la Constitución. Eso dicen otras bancadas, que si ya está desde el 29 de diciembre, no se ha llevado al pleno y estamos en febrero. Bueno, existen plazos y términos. Si ellos se sienten afectados, existen los canales pertinentes. Sin embargo, como digo, en vez de ponernos a debatir estos temas que no tienen sustento jurídico ni constitucional, primero, la presidencia y sus abogados deberían asumir la responsabilidad del fracaso en la política de seguridad, y segundo, los asambleístas deberíamos hacer lo que estamos haciendo, legislar y fiscalizar. Por eso, yo creo que es fundamental que todo el Frente de Seguridad venga a darle respuesta al pueblo ecuatoriano en la Asamblea. El ministro de Economía nos venga a decir cuánto recaudó del IVA y cuánto invirtió, y el ministro del Interior qué es lo que está haciendo en relación a su plan Fénix 1 y a su plan Fénix 2.0, que esperamos que no termine como el primero. Pero no sería necesario, en lugar de, como se dice, estar tratando esas cosas que no tienen efecto jurídico, sí tratar cosas como la reforma al artículo 5, por ejemplo, que está pendiente y que sí tiene incidencia real en alguna estrategia que tenga el gobierno para la seguridad, ¿no? Yo discrepo con el tema de las bases militares. Sin embargo, aquí lo han planteado como una panacea. Esperemos que no sea el plan Fénix 1, el plan Fénix 2 y el plan Fénix 3. O sea, si el Ecuador tiene ejército, el Ecuador tiene policía, debería enfrentar esa realidad. Y ya le digo, la desesperación es que Estados Unidos venga al Ecuador. Ya tienen el acuerdo de armas, el acuerdo de fuerzas. Los militares estadounidenses pueden ingresar al Ecuador, los militares estadounidenses y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen exoneración de impuestos, además están exentos de responsabilidad penal de acuerdo a este acuerdo de armas que tienen suscrito con el Ecuador. Tengo conocimiento,
de lo que me han indicado, que hay 4 convenios que se firmaron en los 2 últimos años, tanto el gobierno de Lasso como ratificados por este gobierno, y deberían ponerlos en práctica. En vez de mandarnos resoluciones con exhortos, deberían poner en práctica estos acuerdos que ya tienen suscritos. Y es algunas de las reacciones que se dan previo a lo que sería este pleno de las 4 de la tarde de este martes 25 de febrero, en donde se tratará este apoyo que darían fuerzas especiales extranjeras para las Fuerzas Armadas de nuestro país y hacer así frente al crimen organizado. Con esto retornamos. Corapé informa.